¿Qué tal? Buen día. Nosotros vamos a presentar lo que son los diodos Varactor y diodo túnel. Estoy en compañía de Fabián Ornelas, de Andrés Trujillo, de Elías Herrera y Eric Moreno. Entonces vamos a empezar con el podcast. Vamos a comenzar con la primera parte, que es acerca del diodo Varactor. Vamos a empezar introduciendo acerca de, qué es. Este diodo también se le conoce como el diodo Varicap o diodo de capacidad variable, puesto que es un dispositivo electrónico que se especializa en muchas aplicaciones de radiofrecuencia. Este componente es muy similar a un diodo normal, pero está diseñado para aprovechar la variación de la capacidad de voltaje. Y este fenómeno puede utilizarse de manera muy efectiva en una alta variedad de aplicaciones electrónicas. La capacitancia, que es la capacidad de almacenar energía eléctrica, está variando en función del voltaje aplicado en inversa. Es decir, que cuando se le aplica una tensión en sentido inverso, en inversa, el diodo no permite el paso de la corriente, pero su capacitancia cambia dependiendo de cuánto sea el valor de este voltaje inverso. Para explicar un poco acerca de cómo funciona este diodo, se utiliza una característica adicional de la unión PN que ya conocemos. Cuando se aplica un voltaje en polarización inversa a un diodo, es decir, que el voltaje empuja a los electrones lejos de la unión PN en lugar de hacia ella, se forma una zona de agotamiento. Esta zona es una región aislante entre la región P y la región N. En un diodo Varactor, la anchura de esta zona de agotamiento cambia con el voltaje que le estemos aplicando y el diodo puede actuar como un condensador de valor variable. Para explicar de mejor manera cómo funciona, vamos a explicar que en la tensión inversa, cuando este valor es bajo, la zona de agotamiento es mucho más estrecha, lo que significa que la capacidad es mayor, es decir, que tiene una capacitancia alta. La tensión inversa, alta, es decir, que en la zona de agotamiento se ensancha, lo que reduce la capacidad, es decir, que tiene una capacitancia baja. Para ejemplificarlo en un eje de coordenadas, en el eje Y tendríamos lo que es la capacitancia medida en picofaradios y en el eje X tendríamos el voltaje aplicado en inversa, es decir, con valores negativos. Observamos que comenzando desde el 0, la capacitancia tiene un valor muy alto y conforme va aumentando el valor del voltaje en inversa, este valor de capacitancia va reduciendo constantemente. ¿Cómo están hechos estos diodos? Dependerá de cada fabricante, pero se fabrican utilizando los mismos materiales que un semiconductor de los que ya conocemos de unión PN, pero con un diseño especial que optimiza su funcionamiento como un dispositivo de capacitancia variable. Tenemos dos formas de creación: la juntura abrupta, que es el cambio de dopaje entre las regiones P y N. Este cambio es brusco, lo que va a producir una zona de agotamiento que se expande de manera rápida y con pequeños incrementos en el voltaje inverso. Esta forma de fabricación se utiliza cuando se busca una variación más rápida de la capacitancia, de ahí su nombre de forma abrupta. La juntura gradual es el cambio del dopaje entre la región P y N. Este cambio es más suave, lo que resulta en una expansión más controlada de la zona de agotamiento del diodo y la capacitancia será más suave. Ahora pasando con la estructura de un diodo de este tipo. Este diodo está construido en la clásica y ya muy conocida unión PN y también muy utilizada, pero tiene un diseño optimizado para su función principal, que de este diodo su función es actuar como un condensador con capacitancia variable. Normalmente, como bien sabemos, un diodo tiene un ánodo y un cátodo. Este diodo es igual. Solo su región de agotamiento puede variar en función de su dopaje y también de la tensión inversa que se le aplique. Para continuar con aplicaciones de este diodo, se puede decir que se utiliza en sintonización de frecuencias
como radios y televisores. Y estos diodos se utilizan para ajustar frecuencias del circuito sintonizado. Esto permite cambiar estación o canal simplemente variando el voltaje que se le aplica. También se pueden utilizar como generadores de frecuencia. Y en estos dispositivos, conocidos como osciladores, estos diodos se utilizan para cambiar la frecuencia de la señal generada. Puede ser útil en una variedad de aplicaciones, como generar señales de radiofrecuencia o crear efectos de sonido en sintetizadores musicales. Otra aplicación sería en filtros de frecuencia. Se pueden utilizar para cambiar frecuencia de un corte de un filtro, permitiendo que se filtre una gama de frecuencias variable. Y también como moduladores de frecuencia. Se utilizan para alterar frecuencia de una señal, creando una forma de modulación de frecuencia. Puede ser útil en la transmisión de datos inalámbrica y otras aplicaciones de comunicación. O sea, como tal, este diodo solo se utiliza para radiofrecuencia y modular como tal sus señales. Bueno, yo les voy a platicar un poco de lo que es el diodo túnel. Y bueno, quiero primero que nada preguntarle a mi compañero Andrés, ¿qué piensa que es un diodo túnel? Bueno, yo pienso que el diodo túnel pues es un dispositivo electrónico. Obviamente presenta una característica de conductividad no lineal en su curva de voltaje-corriente. Este tipo de diodo es capaz de conducir corriente en sentido contrario al flujo normal de electrones. Bueno, estás en lo correcto, compañero. Efectivamente, eso es un diodo túnel. Bueno, quiero explicar un poquito los antecedentes de este diodo túnel, ya que nos explicaste lo que es un diodo túnel. Y bueno, este diodo túnel fue creado por un japonés que por nombre lleva Leo Esaki y fue inventado en el año de 1958, y esto pues se logrando un gran dopaje en los materiales semiconductores, y estas concentraciones provocan una zona de agotamiento mucho más pequeña de la obtención de los diodos de unión PN normalmente. Y también estos diodos son utilizados más que nada como para circuitos de muy alta frecuencia, ya que por sus semiconductores tipo N y tipo P, estos materiales están fuertemente dopados con impurezas, pues más que nada para crear una alta concentración de portadores de carga. En este caso vienen siendo los electrones como de un material tipo N y los huecos del material tipo P. Y bueno, esto provoca que la barrera de potencial sea un poquito más estrecha y permite que los electrones viajen a través de ella. O sea, literalmente como que la barrera de potencial no ocupe tanto voltaje, por así decirlo, y no ocupe como, por así decirlo, sobrepasarla, sino más bien como atravesarla. Sí, como mencionó anteriormente mi compañero Eduardo, el fenómeno tiene por nombre túnel cuántico, que es cuando el diodo atraviesa la barrera de potencial. Ahora voy a hablar un poco de la estructura del diodo túnel. La configuración de un diodo túnel se basa en una unión PN altamente dopada, lo que permite este efecto de túnel cuántico. Como sabemos, en los componentes y configuración, pues es una región P. Esta es la parte del diodo que está dopada con impurezas que crean huecos, o sea, cargas positivas. La región N, esta parte está dopada con impurezas que proporcionan electrones, que son la carga negativa. Y la zona de agotamiento es la región entre las zonas P y N, donde se forma una barrera de potencial. En el diodo túnel esta zona es extremadamente estrecha debido al alto nivel de dopaje. Igual, como sabemos, pues tiene terminales. El diodo tiene dos terminales, el ánodo que va conectado a la región P y el cátodo conectado a la región N. Ahora, el funcionamiento del diodo son utilizados más que nada en aplicaciones donde se necesite de muy altas frecuencias, ya que no suelen haber distorsiones de señal. Esto gracias a que sus electrones pueden atravesar sin mucha energía, y esto funciona siempre en ambas direcciones. ¿Qué quiere decir esto? Es bidireccional gracias a que solo se usa en frecuencias muy elevadas. Se usan muy comúnmente en osciladores y amplificadores. De igual manera es utilizado porque la temperatura del ambiente no le afecta en lo absoluto. Igual en la gráfica, su principal característica es la región de resistencia negativa.
Al aplicar un voltaje inicial, incrementa progresivamente su corriente hasta llegar a una corriente máxima o de pico. En este punto tiene un voltaje de pico. Aumentando el voltaje de VP, se producirá una disminución de la corriente hasta llegar a una corriente mínima. A esa región se le llama resistencia negativa. Después seguiría la mínima corriente, que esta disminuye, se le llama corriente de valle, y el voltaje en ese punto se le llama voltaje de valle. Si se sigue aumentando el voltaje pasando a un valor mayor de VV, entonces comenzará a aumentar progresivamente la corriente en forma proporcional. Ahora les comunico a mi compañero Eric. ¿Qué tal? Continuando, vamos a hablar de las aplicaciones del diodo túnel. El diodo túnel tiene varias aplicaciones importantes en la electrónica, debido a sus características únicas como la resistencia negativa y su capacidad para operar a altas frecuencias. Algunas de las aplicaciones que se le da a este diodo son los amplificadores, ya que son útiles amplificadores de señales de alta frecuencia, donde se requiere una respuesta rápida y eficiente. Circuitos de conmutación rápida. Debido a su velocidad extrema, los diodos túnel se emplean en circuitos de conmutación rápida, como en computadoras y sistemas de telecomunicaciones. Fuentes de alimentación de bajo consumo. Se utilizan en la fabricación de fuentes de alimentación eficientes y de bajo consumo. Detección de fallas y de control de señales. En la preparación de pruebas de circuitos y la detección de fallas, los diodos túnel son muy importantes debido a su precisión y rapidez. Estas aplicaciones aprovechan las propiedades únicas del diodo túnel, como su capacidad para operar en la región de resistencia negativa y su eficiencia en la conducción de corriente en una dirección específica. La principal característica de este diodo es que tiene una alta sensibilidad hacia las señales. Por lo tanto, se utiliza generalmente en circuitos que son sensibles o que se ocupa una respuesta rápida para interactuar con estos. Y con esto concluimos con el podcast. Muchas gracias.